computadora para enviar el archivo. Okay. Bueno, decíamos que vamos a comenzar este día esta presentación que es la Escuela para Padres, donde vamos a hablar cómo enfrentar las consecuencias de la pandemia en la educación de nuestros hijos y cuáles son las proyecciones o las proyecciones de la institución para el próximo año y también cómo deberíamos como padres nosotros prepararnos para el próximo año. Y algunas de las situaciones que siempre tenemos que reflexionar sobre lo que ha ocurrido y de todas esas cosas, sacar alguna enseñanza, sacar algo que nos ayude pues a mejorar la calidad de vida que tenemos nosotros como familia. Entonces, estos son los temas que vamos a discutir. Vamos a hablar un poquito sobre la calma en el hogar, sobre algunas estrategias de cómo enfrentar la educación de nuestros hijos bajo estas circunstancias de la pandemia. Hablar sobre cómo criar hijos resilientes, que es quizás lo que nos dio la oportunidad la pandemia para formar esa cualidad, la importancia de educar en la casa, las buenas prácticas que debemos de tener nosotros los maestros, el rol que hemos tenido los padres en esta contingencia de la pandemia del COVID-19, algunas ideas pues que nos dan de carácter general la UNESCO, que es la parte de las secciones, es la sección de las Naciones Unidas que controla, que dirige y que estimula todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y algunos datos importantes. Así que vamos a iniciar hablando de que todos, ya sea en este momento o para futuras circunstancias en que nos veamos, porque el problema del COVID no ha sido eliminado. Estamos viendo la experiencia de España, por ejemplo, y de algunos países europeos que habían llegado ya a las situaciones casi normales, pero están retrocediendo por nuevos brotes que hay del COVID. También están enfrentándose a situaciones que han tenido que retroceder a lo que ya se había estado avanzando, y lo mismo ocurre aquí en nuestro país en algunos municipios. Entonces, todas estas situaciones que han ocurrido y que probablemente podrían ocurrir en el futuro generan ansiedad. Ahora, la ansiedad es una emoción normal, es una emoción natural, al igual que todas las emociones. Ahora, ¿cuándo es que surge la ansiedad? La ansiedad surge por el temor a lo desconocido, cuando hay un cambio repentino y nos saca de nuestra zona de confort, cuando hay una reacción anormal y entonces nosotros empezamos a tener la necesidad de seguridad. Nosotros necesitamos tener certidumbre, la predictibilidad. Queremos saber qué es lo que va a pasar en el futuro, y lo más importante, todos los seres humanos necesitamos tener control de nuestra propia vida. Y esas cosas no las pudimos obtener en el momento de la pandemia, porque no se podía predecir nada. Y eso nos genera una gran ansiedad. Pero lo más importante es que esa ansiedad no solo la tenemos nosotros los adultos, sino que también la manifiestan los niños, los adolescentes. Y ahí es donde viene la importancia de nosotros como padres de poder controlar esa ansiedad. No de dejarla de sentir, sino de controlarla. Porque pues nuestros hijos, en la medida de que van siendo, los niños más pequeños son los que más pueden percibir, digamos, esos estados de ánimos que nosotros los adultos manifestamos. Solo permítanme, que hay 2 personas que están ingresando. Ok. Bueno, entonces por eso es bien importante lo de la parte del control de las emociones, porque las emociones van a llegar, pero lo importante es controlarlas. Entonces, vamos a tener algunas estrategias como para poder, todavía en la parte del sector educativo, estamos con ese distanciamiento social. Entonces,
queremos trabajar algunas estrategias ahora en la finalización del año escolar para ponerlas en práctica el próximo año. Lo que ha dicho la ministra de Educación es que el próximo año nosotros iniciamos con, digamos, el distanciamiento social, pero se va a poder asistir a las escuelas en grupos pequeños. Entonces vamos a llegar el 50% un día, el otro 50% el otro día, y eso va a poder, digamos, garantizar las medidas pues, de prevención del contagio. Entonces, debemos de, en este año que todavía estamos bajo esta normativa, practicar lo siguiente. Algunas estrategias son, bueno, seguir las recomendaciones de los expertos, tanto médicos, del sector docente o de otros profesionales que nos pueden ayudar a buscar estrategias para poder paliar pues las consecuencias de la pandemia. También percibir las emociones que tienen nuestros niños, nuestros hijos ya adolescentes, pero también aceptar esas emociones, porque muchas veces los padres percibimos las emociones, no las entendemos y nos genera cierto conflicto dentro de la familia. Por ejemplo, es normal que los niños se sientan cambios o experimenten cambios emocionales, que hayan rabietas, que se vuelvan un poco malcriados, porque hubo un cambio de la situación en que estaban viviendo, dejaron de ver a sus amiguitos, dejaron de ver a la seño, dejaron de ver a la Miss que tanto apreciaban, y entonces es normal que haya un cambio de emociones y tenemos que entenderla. No quiere decir que las vamos a aceptar. Tenemos que trabajar las emociones con ellos, tenemos que hablar con ellos, eh, tenemos que decirle que esa conducta no es correcta, pero sabemos que muchas son reacciones inclusive involuntarias como consecuencia de ese encierro que hemos vivido y todavía los niños lo siguen viviendo. Los niños chiquitos no comprenden por qué no pueden ir a la escuela, o por qué deben de usar la mascarilla al salir de casa, etcétera. Entonces, ahora es el momento de hablar más con nuestros hijos para poder controlar esas emociones. El diálogo ahora juega un papel importante. La ansiedad es una emoción natural. Y como vimos anteriormente, el no tener control de nuestra vida nos genera emoción, pero tenemos que reconocerla. Para poder superar esa situación, lo más importante es reconocer que va a ocurrir, y que o probablemente está ocurriendo o en el futuro va a ocurrir. Imagínense la ansiedad que va a sentir un estudiante que llegue el próximo año y resulta que el grupo con que quedó no están sus amigos. Pues obviamente va a generar cierto problema emocional que vamos a tener que hablar. Y entre más grandes sean los niños, hay que hablar más, especialmente con los adolescentes, que es este sector de padres de familia que están en esta escuela de padres. Con los adolescentes hay que hablar más, porque el adolescente, especialmente en esta época, está viviendo una situación bien conflictiva. Entonces tenemos que hablar más, tenemos que mostrar mayor cariño por ellos y entender que el adolescente es quizás el que está más lleno de emociones que muchas veces nosotros, por la brecha generacional, no logramos entenderlas. Luego tenemos que fijar en la mente en lo bueno, ¿verdad? En las cosas que todo este distanciamiento social nos ha dado. Porque de alguna manera, quizás algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de estar más tiempo en la casa, tuvimos la oportunidad de ser más creativos, tuvimos la oportunidad de leer, tuvimos la oportunidad de cursar aquella capacitación que nunca teníamos tiempo de hacerla. Y entonces, pues todas las cosas malas nos proporcionan algún aspecto positivo, y en eso hay que fijarnos, en los aspectos positivos. Pero también reconocer que muchas veces no vamos a poder controlar esas situaciones nosotros, sino va a ser necesario el que solicitemos ayuda.
ayuda de los docentes, ayuda de algún profesional en salud mental, pero especialmente la ayuda espiritual. Sabemos que la ayuda espiritual, la ayuda de Dios, la oración es algo bien importante, es sumamente poderosa. Entonces, tenemos los medios para que nosotros nos comuniquemos, digamos, con nuestro Creador y pues la paz que supera todo pensamiento llegará hasta nuestro corazón. Entonces, esas son algunas de las estrategias que debemos de seguir poniendo en práctica y si Dios no lo quiera, pues la situación vuelve otra vez a volver al encierro, a volver a una cuarentena, pues tenemos que tenerla en cuenta. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra resilientes? La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas. Y eso es lo que hicimos, muchos de nosotros fuimos resilientes, continuamos siendo resilientes, nos repensamos, nos adaptamos a situaciones y todavía, no solamente en la parte laboral, sino en la parte de nuestra familia, continuamos desarrollando esa actividad. Decía Freud, decía que los tres grandes miedos que tiene el ser humano son el miedo al caos, son el miedo al ataque y a la pérdida o al abandono. Y aquí es donde Freud reafirma que esta es una de las emociones que muchos de nuestros hijos han sentido durante esta pandemia. La pérdida de sus amigos, la pérdida del cariño de los maestros o el abandono, porque hay veces se sienten como que si las mismas circunstancias han hecho de que sus profesores los abandonen. Y se los digo por experiencia personal, yo tengo una nieta de 3 años y medio y creo que el día más alegre es el día que ella se reúne en su reunión con sus compañeritos a través de Zoom. Ella espera con ansiedad esa reunión porque se siente dentro de su grupo, dentro de sus amigos. Entonces, Freud tenía razón. Eso nos genera esos sentimientos de miedo cuando sentimos que estamos perdiendo a esas personas que apreciamos mucho. Entonces, dentro de esa emoción, tenemos que trabajar algunos aspectos, algunas estrategias. Por ejemplo, tenemos que establecer una rutina. Es bien importante el que no perdamos esa rutina. Si digamos, los niños tienen clase, pues tenemos que tener un horario en el momento que van a recibir la clase, luego establecer un horario para que los niños a la misma hora puedan realizar las actividades, las tareas, un horario para que los niños puedan jugar, un horario para que los niños puedan ver televisión, porque si no podemos caer en el problema de que los niños van a perder mucho tiempo en los medios de comunicación. Importante también hablar de las emociones. Tenemos que hablar de cómo nos sentimos. Tenemos que hablar con nuestros hijos de qué es lo que qué es lo que les preocupa y pues resolver eso en la medida de que sea factible. Muchas veces no vamos a poder hacerlo, pero tenemos que decirle a nuestros hijos por qué no se va a poder hacer. Y en la medida, como vuelvo a mencionar, que los niños sean más grandes, que lleguen a la adolescencia, es todavía más importante hablar, ¿verdad? Hablar, tenemos que hablar con nuestros hijos ya adolescentes. Hay que enseñarles a aprender la frustración porque van a haber cosas que les van a parecer frustrantes a nuestros hijos, pero hay que enseñarles eso. Y eso es parte de la resiliencia, esa capacidad de adaptarnos. Tenemos que generar actividades novedosas. Muchos en la pandemia aprendimos cosas nuevas y desarrollar en la familia esas actividades nuevas. Volvimos a sacar aquellos juegos
de mesa que teníamos por ahí guardados, el no te enojes, el gran banco, y los ambientes familiares pues fructificaron. Así es que tenemos que hacerle frente a la incertidumbre, viendo cómo vamos a afrontar algunas situaciones en el futuro, ¿verdad? Y también lo que yo recalcaba anteriormente, la importancia de cuidar el uso de los dispositivos electrónicos. Si bien es cierto el usar los dispositivos como distracción en los juegos o nosotros con las redes sociales, pero podemos caer en, en el error pues de volvernos viciosos, porque para los chicos todas esas, todos esos, las redes sociales, los juegos realmente pueden ser adictivos y entonces hay que tener cuidado en eso. Hay que establecer dentro de los horarios actividades que sean positivas, especialmente no descuidar aquellas actividades físicas. Yo sé que los maestros de educación física han estado haciendo un esfuerzo importante para no descuidar la salud por no tener actividad, por ese sedentarismo que el distanciamiento social nos ha generado. Bueno, veamos también algunas estrategias para educar en el hogar. Los padres de familia continuaremos apoyando en el proceso de enseñanza-aprendizaje el próximo año. Tal vez un poquito menos de lo que hemos estado haciendo este año, pero sí será necesario el apoyar a nuestros hijos y ya no solamente en la parte de la explicación de algunos contenidos o de proporcionar materiales, sino de verificar que nuestros hijos estén cumpliendo con todas las actividades que los docentes a través de los medios de comunicación de la institución esté utilizando. Entonces, por eso, los padres y las madres, solo permítanme, voy a admitir aquí, ok, están ingresando algunos padres. Entonces, para las madres y los padres que se quedan en el hogar, es importante desarrollar un nuevo conjunto de reglas que incluyan un horario familiar. Será difícil trabajar desde casa, pero crear una estructura lo ayudará a usted y a sus hijos. Ya habíamos hablado acerca de esto, de que es necesario que si de nuevo hubiese, digamos, una pandemia así total como está ocurriendo en algunos municipios, es importante el establecer horarios para el trabajo didáctico, pero también horarios para hacer otras actividades, aunque sean actividades de carácter lúdico. Ahora, hay que también tener buenas prácticas. Los horarios tienen que ver con el tener un día estructurado, saber qué vamos a hacer, porque muchas veces en esta situación del aislamiento a través de la cuarentena, podemos improvisar y hay veces eso puede generar emociones negativas. También practicar la higiene, así como en los días normales teníamos un horario que iniciaba con el baño, eso debemos de continuarlo y no cambiar esos horarios. De nuevo, mire, se recalca que las buenas prácticas es el cuidado de los medios de comunicación, ¿verdad? Eso implica las redes sociales. Y los niños también pueden sentir miedo, lo volvemos a afirmar acá, y ahí es donde nosotros tenemos que tener esas buenas prácticas. ¿Cuál es la buena práctica que tenemos que tener? La comunicación, reforzar la comunicación. Ahora, el rol que tuvimos los padres en la época de la cuarentena y que todavía no hemos dejado de tener este rol, es que la educación está ocurriendo en el hogar. La educación, ahora la sala de clases pasó a ser nuestra casa. Y entonces se ha utilizado pues la tecnología para poder volver, que se vuelva la casa
un aula virtual. Así es que eso implica que, como muestra aquí la imagen, deberíamos de tener un sitio específico donde el niño tenga todos sus materiales, donde el niño tenga su espacio, ¿verdad? Donde pueda él, digamos, tener como un ambiente que se parezca lo más a su aula, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, que el padre ayude a su hijo en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que haber una coordinación. Dice que la coordinación familiar obviamente está hiperalterada porque lleva muchas horas y hay que mantener las actividades laborales. A los padres les toca no solamente estar dentro de su propio proceso, a los que nos ha tocado trabajar en casa con el teletrabajo, y también ayudar a nuestros hijos o a nuestros nietos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dice, hiperalterada, es decir, se nos complica tanto porque tenemos tantas actividades y eso se vuelve más difícil en la medida de que nuestros niños están más pequeños. Hay veces nos ha tocado, se lo digo por experiencia personal, ¿verdad? Que en el caso de mi nieta, que aún tiene todavía 3 años y medio, pero ya estudia, ella ha tenido que aprender, solo permítame un segundito, que hay varias personas que están ingresando. Vamos a ver acá. Aquí, vayas, ok. Solo hermana Ani, si me dices si estoy compartiendo la pantalla. Sí, ingeniero, Vale. perdón, licenciado, la está compartiendo. Sí, es que Sí, ingresaron algunas personas sí, y me pasé aquí de... sí, pero Ok, ahorita sí ya bye. Muchas estamos gracias, ahí. hermana. Muchas gracias, hermana. Entonces decíamos que en el caso de mi nieta, ella, a pesar de su corta edad, ha tenido que aprender que cuando su mamá está trabajando y le dice vamos a iniciar el trabajo, ella trata de comportarse lo mejor posible para que no interfiera con el trabajo de su mamá. Entonces, hasta los niños chiquitos han tenido que irse adaptando y aprender nuevas reglas, pero nos ha tocado a nosotros estar eh, tenemos más actividades, por eso es la que menciona la palabra, la hiperactividad que hemos tenido nosotros de desarrollar más funciones en el hogar que las que hacíamos normalmente. Toda la rutina familiar eh, tuvo un giro de 180 grados y hacemos cosas ahora más que las que hacíamos antes. Y eso de hecho gasta más energías. Entonces los padres, dice, han ido aprendiendo cuál es la mejor forma de ayudar a sus hijos. Y hemos ido buscando estrategias para, dependiendo la edad de nuestro hijo, pues vaya adaptándose a esta nueva realidad. Hay que aprender cuándo es mejor suspender actividades y retomarlas, tarde o al día siguiente. Por ejemplo, ¿cuándo es mejor de que el niño desarrolle las tareas, que haga las tareas? Eso es algo que ya habíamos hablado con anterioridad de la importancia de establecer los horarios. Y por último, el rol principal de los padres es ayudar a interiorizar y transmitir la importancia del aprendizaje a sus hijos, ¿verdad? En ver que el aprendizaje es algo vital, no solamente por pasar un grado, sino que aprendemos cosas que nos van a servir en la vida, que nos van a causar deleite, como cosas como comprender el funcionamiento de muchas cosas, nos ayudan a poder tener una visión más general de la vida y eso nos va a servir. Y eso es lo importante de decirle a los niños, estudiamos porque crecemos como seres humanos, no solamente por pasar un grado. Entonces, el apoyo emocional es vital en estos momentos.
y probablemente lo continuaremos haciendo. Creo que las cosas más valiosas que nosotros podemos sacar de estas circunstancias de la pandemia es que todas aquellas cosas que aprendimos a hacer en la pandemia, por ejemplo, que el padre colaboraba con todas las cosas de la familia, que aprendimos los padres a colaborar lavando los platos, que los hijos aprendieron a recoger los platos, que aprendimos muchas cosas por las mismas situaciones, no las dejemos de hacer, continuemos haciéndolas para que el ambiente familiar vaya mejorando. Bueno, las recomendaciones que la UNESCO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación dice, es que la formación aquella formación virtual es lo que nos ha permitido continuar las clases, ¿verdad? Sabemos que el aula va a ser irreemplazable. No podemos decir que el aula debe de desaparecer, ¿verdad? Lo único que se ha trasladado para la casa. Por ejemplo, el colegio tiene ya su plataforma que implementó y la está desarrollando y se están preparando académicamente. Ya hay planes de formación para el próximo año para mejorar esto de las aulas virtuales. También el colegio ya está buscando nuevas herramientas adicionales a las que ha estado usando ahora para mejorar quizás no el hecho del desarrollo del proceso, sino que el estudiante se sienta más cómodo al recibir sus clases virtuales. También aprendiendo nuevas formas de educar. Ya tenemos nosotros como editorial el convenio de trabajar nuevas metodologías, las metodologías activas. Vamos a implementar metodologías como Flipped Classroom, metodologías como la gamificación, que van a hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más agradable y que el niño se sienta más motivado a aprender. Y luego nosotros como padres, pero también los maestros, tenemos que combatir ese sentimiento de soledad o de sufrimiento que el niño tiene. Aquí es importante volver a recalcar la comunicación, porque muchos de nuestros hijos no expresan de manera verbal sus sentimientos, sino a través de las emociones. Y es importante esta parte del diálogo, la parte de la comunicación. Entonces, los docentes están dando acompañamiento al estudiante para no perder ese vínculo docente-estudiante. Yo sé que el colegio está haciendo por todos los medios esa actividad de dar acompañamiento para que no se pierda pues ese vínculo institucional. Pero también la importancia de que la educación nosotros como padres no lo veamos como un gasto, ¿verdad? Sino como una inversión. La educación en realidad es el único regalo que garantiza que nuestros hijos van a aprovecharlo 100%. Es la mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos. Y dejárselas en manos de las instituciones como el Colegio Amigos de Israel ha sido una decisión muy buena, porque nosotros que hemos estado acompañando durante estos años al colegio, somos testigos de que el colegio se preocupa por esa formación. Pero lo más importante, no solo por la formación intelectual, sino también por la formación espiritual, que no solo garantizamos pues que la persona va a ser un buen profesional, sino que va a ser un individuo con principios cristianos. Entonces, estamos trabajando en esta parte, estamos trabajando en mejorar la tecnología porque sabemos que la tecnología es vital para la educación, no solo en este momento, sino en el futuro. Cuando pase la pandemia, la tecnología continuará, porque la tecnología es una herramienta que si la sabemos usar, es una herramienta poderosa para el aprendizaje. Y también recordar que la educación es un derecho
y los niños tienen derecho a recibir la mejor educación. Así es que tenemos casi alrededor de 1,5 millones de estudiantes en este país que ha estado dentro de estos procesos utilizando herramientas virtuales, que han pasado de lo presencial a lo virtual. Y yo realmente siento que el colegio ha hecho un buen trabajo y lo más importante es que tiene planes para hacer un mejor trabajo para el año próximo. Así es que aquí en Centroamérica, por ejemplo, se han estado utilizando diferentes plataformas. Los maestros han estado usando Zoom, los maestros han estado usando Meet, han estado usando las plataformas de Facebook, pero se ha continuado, ha habido la continuidad educativa, que es lo más importante, se ha garantizado eso. Entonces, el uso de las plataformas educativas es la nueva normalidad. Por eso el colegio va a implementar una mejora en la plataforma que la editorial va a proporcionar, que les está dando con respecto a una nuevas metodologías que se van a utilizar. Y pues estamos creando comunidades educativas digitales. Ustedes como padres están formando grupos de WhatsApp, están creando ya esa comunidad porque tenemos que involucrarnos más en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, independientemente de lo que venga, ¿verdad? Independientemente de cuál sea la situación que venga en el futuro, todos estamos rogando a Dios pues que las situaciones mejoren, pero independientemente de lo que venga, sí podemos nosotros como editorial que estamos acompañando al colegio, garantizar que la continuidad educativa se va a dar de la mejor manera para el próximo año. Solo esperamos que ustedes se incorporen a trabajar con nosotros como un equipo. Eso es lo que espera el colegio, ¿verdad? Y pues obviamente agradecerles por todo este apoyo que han tenido este año y espera que mantenerlo para el próximo año, ¿verdad? Agradecerles ese compromiso que como padre han demostrado en el año lectivo actual y se espera que tengamos siempre ese acompañamiento y seamos un solo equipo, ¿verdad? Acuérdese que la educación es un triángulo equilátero donde están los estudiantes, los padres y los maestros en todo un entorno que se llama Colegio Amigos de Israel. Bueno, muchas gracias por su atención, maestros y también padres de familia. ¿Verdad? Esperamos pues que en otra ocasión podamos conversar siempre de estos temas que son muy, muy interesantes. Gracias, hermana Ani. Gracias, agradecemos esta escuela para padres preciosa. Nos ayuda a cómo convivir con nuestros hijos a pesar de la situación que estamos viviendo hoy en día. Situaciones difíciles que a veces lo que más ataca es lo emocional en los jóvenes, en los niños, pero sí nos instruye mucho lo que es la capacitación a cómo poder sobrellevar estos procesos en nuestra vida. Agradecemos grandemente. No sé si hay algún comentario de los padres de familia, algo que ellos quisieran opinar, pues se les da el tiempo. Y si no hubiera, pues vamos a orar para cerrar lo que es la escuela para padres y agradecerles grandemente ese apoyo que nos brindan al colegio y el apoyo que les brindan a sus hijos. Así que vamos a ver si hay algún padre de familia que quisiera comentar algo, algo que le llamó la atención o que cree que podemos nosotros mejorar cada vez en nuestro colegio. Con gusto le escuchamos. Dios le bendiga, hermana Ani. Amén, bendiciones. Solo darle un anuncio a los papás de primer año. Va, está bien, ingeniero. Solo decirles de que si no han podido ir a traer todavía las fotos, las pueden ir a traer desde el lunes en la tarde ahí en el colegio. Ahí van a estar. Oye, en horarios de oficina de 8 a 12 y de 2 a 5. Eso es todo, hermana Ani.
Está bien, ingeniero. Gracias. Si no hay alguna consulta de los padres, pues oramos para darle gracias a Dios que nos permitió estar en esta escuela para padres. Y lo vamos a hacer, no sé si tienen ahí en pantalla, ingeniero o el licenciado, si hay algún padre de familia que en el chat o algo pudo haber comentado algo. Si no, pues vamos a orar. Sí, no tenemos ningún comentario en el chat. No. Vale, entonces vamos perdón. Bien. Solo hay, aquí dice, hermana Julia, yo estoy en la reunión representando a mis hijos. Ok, pero no es ninguna pregunta. Entonces vamos a orar para darle gracias a Dios por habernos permitido estar en esta escuela para padres. Inclinemos nuestro rostro. Padre celestial y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos en esta mañana preciosa, Señor, porque nos diste la oportunidad de estar reunidos, aunque sea así en línea, Señor, pero hemos podido escuchar esos consejos, amado Dios, que nos ayudan a seguir adelante, seguir ayudando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, Señor, que en los jóvenes, Padre Celestial, a veces ellos no dan a demostrar, Señor, lo que ellos sienten en su corazón, esa ansiedad, a veces esa tristeza, Padre Celestial, pero sabemos de que a veces en algún gesto, Señor, lo podemos notar. Pero pedimos por cada uno de ellos esta mañana, Señor, que les ayudes grandemente, que cada joven, Señor, que cada niño de nuestra institución, Señor, pueda ser confortado con tu Espíritu Santo, amado Dios, que le pueda dar esa paz, esa tranquilidad, Señor, para que ese temor, esa ansiedad sea quitada de su vida. Ayuda a cada padre de familia representado en nuestro colegio, Señor. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tú conoces sus emociones, Padre Celestial. Conoces, Padre Celestial, lo que pasa en cada hogar, Señor. Lo depositamos en tus manos para que amorosamente, Padre bendito, tú puedas ayudarles grandemente a cada uno de ellos y les abras puertas de bendiciones, amado Rey. Gracias damos, Señor, por el licenciado que compartió, Señor, esta escuela para padres, esos consejos hermosos, Señor amado. No es fácil estar preparando una escuela para padres, porque tenemos que tener en mente, Señor, cuál es el punto, cuál es la estrategia que queremos tocar. Y tú lo has respaldado en esta mañana preciosa. Gracias te damos. Bendice a cada padre de familia. Bendice a cada compañero de trabajo. Bendice al licenciado, Señor. Bendice también la editorial en la cual ellos pertenecen, amado Rey. Sigue abriendo puertas de bendición para que puedan seguir creciendo y avanzando cada vez más, Padre bendito. Y te estamos eternamente agradecidos en esta mañana. En tus manos ponemos nuestra vida, el resto del día, Señor. Suplicamos por bendiciones que sean, Señor, dadas a cada hogar, a cada familia. Bendíceles grandemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Pues llegamos hasta acá. Agradecemos al licenciado por su participación y a cada padre de familia por estar presente, estar atento al llamado que se le hizo para poder estar en esta escuela para padres. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias, igual. Amén, hermana. Dios les bendiga. Amén, bendiciones, hermano. Gracias, hermana Ani. Amén. Bueno, vamos a finalizar entonces, hermana Ani. Sí, Pase buen día. Gracias igual, licenciado. Bueno.